problemes, al final no hem pogut aconseguir arreglar el monitor, ara ho intentarem a veure mentrestant. Però bueno, m'han comentat que podran fer la conferència i espero que surti bé. Doncs res, recordar-vos que, bueno, gràcies per venir, ja tenim el programa de setembre de les activitats que tindrem aquí al fòrum, així que quan vulgueu les podeu agafar sobre la taula o allà al panell. I sense més preàmbuls, continuarem dient que avui tenim la taula rodona, que està formada per l'equip de màster d'investigació i intervenció psicosocial de la UAB, que està format per la Chiazo Enciso Domínguez, el Joan Pujol i la Brigitte Vassallo. I farà una reflexió crítica sobre les relacions humanes i les emocions. Després farà una conferència d'una horeta o una cosa així, després farem com una espècie de taula rodona amb tots vosaltres qui vulgui participar, doncs encantats. Us passo la paraula. Molt bé, faig des d'aquí, no? Sí? Així? Aló? Sí? Vale, aixeco. Molt bé. Gràcies per estar aquí i gràcies per la vostra paciència, per estar esperant aquest temps. Hi havia unes imatges que volia anar fent, però intentarem explicar-les o imaginar-les. Llavors, el que volia parlar una mica era sobre el tema d'afectes i política. Llavors, normalment, afectes i política sembla una cosa una mica estranya, perquè els afectes sembla que siguin una cosa personal, no? Que està dintre, i la política és una cosa que està fora. I, a més, passa que els afectes que són com irracionals, és el que sents, i la política està relacionada amb la raó i està com separada i independent, no? Llavors tenim aquesta separació entre el que seria afectes i política. Si fixem una miqueta, veiem que els afectes és una cosa que es fa servir. Un anunci treballa sobre els nostres afectes constantment. Òbviament podríem veure que hi ha uns afectes que són públics, no? Podríem tenir un debat. Llavors, m'agradaria començar aquest debat, o treballar aquest debat, amb un tema, no? Com un exemple, perquè no sigui tan enfarragós o tan complexa, i que és el tema de les geixes. Llavors, el que m'interessa veure, no? És com senten les geixes, no? Què passa amb les geixes? Tothom més o menys té una imatge de què és una geixa, no? És aquest personatge així en japonès, no? Que té una certa forma de vestir, de parlar, que té coses de música, en cert moment està connectat amb el tema de prostitució, hi ha una connexió amb el tema de prostitució de les geixes, no? I a més es considera com molt representatiu del Japó. Molt bé, he fet aquesta figura, no? La raó per fer-la és un tema d'expiació d'una cosa adolescent, perquè sempre havia volgut ser geixa, d'adolescent. Però, com que canto molt malament i tinc molt mal oïda, vaig dir, mira, millor ens dediquem a una altra cosa, no? Tampoc sé si parlo massa bé, perquè la gent diu que no vocalitzo, però llavors les geixes són una gent molt reservada, no parla gaire, i clar, com ho fem per entendre com senten les geixes, els sentiments de les geixes? El 1997 va haver-hi un senyor que es diu Arthur Golden, que va fer un llibre que es diu Memòries d'una geixa, que després es va crear una pel·lícula, que potser haureu vist, aquesta pel·lícula, que llavors ell personifica una geixa. És una novel·la autobiogràfica, l'autor diu que es basa en fets històrics i a més va parlar amb una geixa i va explicar aquesta vida d'una geixa. Llavors, la història és d'una nena que es deia Chiyo, que als 9 anys és venuda pels seus pares, que són pescadors, el seu pare és pescador, el seu mare estava morint, són pobres, i la ven en una casa de geixes. Al transformar-se en geixa, la Chiro, aquesta nena, amb aquest trauma, es converteix en Sayuri. Hi ha la Chiro i la Sayuri. Llavors, per ser geixa, tu has d'agafar i fer servir els homes per aconseguir posició. Podríem dir que la perspectiva, les geixes eren molt cabrones, les cabrones geixes que intenten allà manipular els homes per aconseguir una certa posició. Per aconseguir respecte dins de la casa de geixes, que es diuen Okiya. I llavors, en aquesta història, la història del Golden, la geixa treballa molt fort, s'enamora d'un senyor i gràcies al seu treball i gràcies al seu treball i al seu esforç aconsegueix sortir-se de la vida geixa i al final anar a viure als Estats Units. Molt bé, tenim en aquesta història una societat patriarcal, al Japó amb valors tradicionals,
La geisha és una mena de mercaderia, no? Que intenta ja anar sobrevisquent, i el tema, les relacions afectives és algo important. Ell s'ha de relacionar amb homes, ha de negociar amb ells, però s'ha de mantenir distància respecte emocionalment. Llavors aquí la història de la geisha és una geisha que les emocions estan com contenides. La història que està dient, hi ha una geisha que a través de manipular se separa els seus sentiments i va fent. Molt bé, d'alguna manera a la novel·la diu que la geisha té una màscara, podríem dir tothom tenim una màscara, que no mostra que hi ha per sota els sentiments. Molt bé, aquí tinc una imatge que et posava salvem les geixes. Després d'aquesta història començava a dir, hòstia, salvem les geixes poblissones, no? Les avenen, estan utilitzades, etc. Anem a veure aquesta història, com està estructurada. Aquesta història parteix d'una visió com cartesiana de les emocions. Tenim una nena, la Chiyo, aquesta nena que té un trauma, tots tenim uns traumes, algo que ens ha passat, algo que sentim, i després tenim una màscara, que és la geisha, la Sayuri, una màscara que igual ho està amagant. Aquesta que està amagat és aquesta part mental, tenim aquesta part emocional, que ens apareix, que és incontrolable, i després una part mental que més o menys ens va guiant. Tenim aquesta imatge cartesiana del que siguin les emocions. Nosaltres, la nostra ment gestiona, per exemple, amb els gelos tu els controles, els gestiones, però la control i la gestió és com mental i tens aquesta força emocional que apareix. Si fixem en els llocs comuns que ens fem servir, diuen pensa el que realment vols en una relació. Aquesta és fantàstica, i més diu que avui mai, em queda una relació que és una cosa més complexa, com pots saber, però és algo. Posa una balança el bo i el dolent, o sigui, mira i llavors decideix què és el que has de fer. O enfronta't i pren consciència dels teus sentiments. Hi ha uns sentiments incontrolats i tu llavors dius, ostres, ara paro i tal. Molt bé. Llavors, aquest model, curiosament, funciona. Funciona perquè la nostra teoria és cartesiana. La teoria dels guanyadors, que és aquesta teoria cartesiana, és la que estem vivint. Quan estem vivint, es funciona i a més és divertida. En certs moments és complicat, però bastant divertit. També tenim aquests drames emocionals molt interessants. Llavors tenim aquesta teoria que es converteix en realitat. Quin és el problema amb aquesta teoria? Tenim un cos que sent i les coses de tothom són més o menys semblants. I tenim una ment que gestiona i la ment és més o menys lògica tot arreu. Des d'aquesta perspectiva, pensem que entenem les emocions de l'altra gent. Com que cosa semblant, senten alguna cosa, hi ha una lògica i jo sóc capaç d'entendre l'altra gent. El Golden ens ofereix una història en què ella entén a la geisha. Però clar, bàsicament no entenem res, no passa res, però el problema és a partir de no entendre res, llavors agafem i creem una història, una valoració moral i a més actuem en funció de com jo m'imagino que els altres senten. Si fixem en temes polítics, hi ha una espècie de justificació moral meva, una superioritat moral, aquest racisme de vegades com políticament correcte, de pobra gent que malcasta pobres geixes, jo actuo i els salvo, perquè pobres, jo entenc què els està passant, perquè sento, i llavors puc actuar. Podríem dir que és una visió imperialista i enocentrista de les emocions. Molt bé. Hi ha un altre llibre que es diu que publica la Mineko Iwasaki, que és el llibre de les memòries de la geisha que Arthur Golden va estar entrevistant. Llavors va haver el llibre del Golden basat en les entrevistes d'aquesta geisha, llavors la geisha primer el denuncia per trencament no va fer anònima, i a més diu que tot el que diu el Golden està equivocat, està malament. Llavors ella publica la seva biografia. Què explica la Mineko a la seva autobiografia? La història canvia.
Llavors, ella no és venuda a la casa de Gueixes, bueno, hi ha aquesta prestació econòmica, però ella explica que ella volia anar a la casa de Gueixes, no? És als 5 anys, podem dubtar de si als 5 anys per saber d'on vas anar, però ella diu, no, jo volia anar a la casa de Gueixes perquè feia gràcia, no? M'agradava, i a més la família, encara que no tenia problemes econòmics, és una família d'estatus alt, no són uns pobres que m'estan venent, són una gent d'estatus alt, que és algo normal, no? Que a més passes d'un estatus alt, de família d'estatus alt, en un context de Gueixa que fas coses d'estatus alt, com servir el cafè, portar quimonos, i a més dansa, etc. No? Molt bé. La Mineko ens diu, això que estem visquent a la casa de Gueixes és semblant a un internat. Posar els nens allà en un lloc internats és semblant a la casa de Gueixes. Ens diu, relativitza aquesta situació. Molt bé, si heu vist la pel·lícula surt que hi ha una competència molt gran entre les Gueixes, però la Mineko ens diu que no, que és una societat més o menys matriarcal i que més o menys no és que siguin, bueno, com totes les feines, normal, no? I, a més, una cosa que diu que la seva activitat no és sexual, necessàriament, no té res a veure, però una cosa interessant diu, en el llibre es presenta que nosaltres no estem malament, som una mercaderia, i diu, no, el problema són les dones japoneses casades, perquè representa que en el Japó, quan tu ets dona casada, entres una sèrie d'obligacions que les Gueixes no tenen. Llavors ella diu, jo com a Gueixa puc tenir diverses relacions amoroses, puc tenir-les perquè les dones casades no poden, i a més puc tenir independència econòmica. De fet, la Mineko al cap del temps es financia a ella i financia a la seva família. Molt bé. Vale. Llavors, a més, no? Diu que ella té relació amb la família, o sigui, té relació amb el client, però té relació amb la família del client. La relació afectiva, la connexió afectiva, és molt diferent de que està explicant el Golden. Vale. Llavors, la Mineko en aquesta història hi ha una societat patriarcal, però no té que veure amb les Gueixes, bueno, que també té que veure amb les Gueixes perquè li diuen com ha de ser una Gueixa, què ha de fer, però té que veure amb les dones casades del Japó tradicional. Vale. Llavors, veiem que aquí hi ha un contrast entre les dues històries. No? La història del Golden té aquest model així com més cartesià, no? Com que la Gueixa s'ha vengut, no explica aquesta història i el Golden fa una espècie d'element tràgic adaptat a la nostra cultura. Anem a veure com podríem entendre la història de la Mineko. Vale. Hi ha un autor que es diu Brian Matsumi, que diferencia entre emocions, sentiments i efectes. El Matsumi, així per explicar-ho així ràpidament, no? Sense la diapositiva. Nosaltres estem en aquest context. No? Aquest context genera una espècie d'efecte, ens afecta el nostre cos. Aquest efecte, aquesta afectació que ve del context, no? Aquesta afectació al llarg del temps i gràcies al llenguatge li posem una etiqueta. Això seria un sentiment. Llavors tenim aquest sentiment que ve d'una afectació de l'entorn. I després aquest sentiment, no? Quan tenim que expressar-ho a algú, es converteix en emoció. L'emoció seria la part social, el sentiment seria aquesta part personal, però que és l'efecte, que és com aquest entorn està tinguent una espècie d'afectació, m'està afectant a mi. Vale. Des d'aquesta història, d'aquesta perspectiva, l'efecte es converteix en una cosa molt important. De tot el que està passant, l'aspecte clau és l'entorn que tenim i després com aquest entorn nosaltres l'etiquetem. I després com amb els altres li mostrem com els estem sentint, la part emocional. No? Sí. La part emocional és la part social de com em mostro amb els altres gent. Vale. Llavors, si ens fixem en els efectes, he hagut bastant de treball amb el tema dels efectes, no? Llavors, aquesta part de context, d'alguna manera, genera cossos. Podríem dir que el nostre cos i el cos d'una Gueixa són dos cossos diferents, però d'alguna manera senten coses diferents. Pensem en el tema de gelosia, no? O sigui, en el cas de la Mineko i en aquest context, no? Ella té relació amb un home i amb la seva família i no hi ha un tema de gelosia o problemes allà, no? Llavors els cossos d'alguna manera s'han creat diferents i senten diferent. A més, aquest element, no, que estan al voltant, podríem dir que és una atmosfera afectiva. No? Hi ha certs elements, no, que generen una espècie d'atmosfera, una mena de sentir. No? El sentiment, l'inicial, està en un context que ens genera nosaltres i que a més aquest context es relaciona un amb els altres. Molt bé. Llavors,
tenia una dibuixat amb mostre afectiu, us imagineu? Vale? Llavors, de manera, si mirem el treball de la Mineko que ens està explicant, ell identifica diferents elements d'aquesta atmosfera afectiva. Identifica l'estructura familiar, identifica com està, identifica què impliquen coses, no? Al fer-ho ens està identificant aquest context que permet explicar com estic sentint. Llavors, el Mineko, quan llegim a Mineko, no, diu, hi ha uns elements en aquest entorn que generen uns certs efectes que al final generen una sèrie de sentiments i també generen uns certs cossos, una forma de ser i una forma de sentir. Vale. Llavors, fins aquí tenim dues històries, no? Hem estat intentant entendre com pot sentir algú que ha nascut en un altre espai, en un altre lloc, i ens hem enfrontat de dues maneres, una en termes de les emocions estan amb el cos, no? I que té aquesta cosa més desgradada del Golden, la Mineko ens ensenya més aquesta part més contextual, però encara tenim el problema de com senten les geixes. Llavors, vaig a fer un petit truco, ja que no tinc diapositives, farem servir uns altres criteris. Llavors, per veure com senten les geixes, el que podem fer és convertir-nos en geixes. Ara farem un petit truco d'aquests, així ens concentrem bastant, concentrem-nos i fem la de 3. 1, una imatge de la geixa, 2, respirem, i 3 són geixes. Ha funcionat. Com és que ha funcionat? És un petit truco, no? Clar. Nosaltres en el fons som geixes també. Nosaltres hem estat en un lloc i hem après a sentir, pensar, actuar de certa manera. D'una manera, pensant en les geixes estem semblants. El problema entre nosaltres, si fixem en la història de la Mineko, és ella identifica aquest context d'entorn que fa sentir d'aquesta manera. De vegades nosaltres, per aquesta perspectiva cartesiana, ens costa molt identificar aquests elements. Tenim aquí una imatge d'una geixa zombi, semblem geixes zombis, semblem unes geixes que hem clavat una mossegada a la xessis, així ben forta, i llavors ens hem oblidat de què som, no ens hem oblidat d'aquest context que fa que siguem de certa manera. Llavors, després d'això, només una cosa sobre el poliamor, clar, el model, el poliamor treballa el tema de la monogàmia i treballa d'una forma diferent, si estan parlant d'una forma diferent de sentir. Hi havia una teoria guanyadora, que era la monogàmia, que està durant molt de temps. Aquesta teoria guanyadora està com traient aigües, i potser una de les raons perquè està traient aigües és perquè el context, l'atmosfera afectiva, aquests elements estan canviant. En un context de precarietat laboral també hi ha precarietat afectiva. Si hem de ser flexibles, llavors hem de ser flexibles també afectivament. Llavors estem en un context en què els efectes estan com trencats i no hi ha que fer amb ells. Llavors tenim dues línies. Tenim una línia que és la precarietat afectiva neoliberal que s'està construint i hi ha una afectivitat política que s'està intentant fer. Sembla que el poliamor intenta que des de la precarietat afectiva que estem construint, de relacions temporals desconnectades que es basen en l'engany, intentar construir un tipus de context relacional que sigui interessant. Què vol dir això? Si després ho porto cap als grups aquests, que això que implica, hem de crear uns nous cossos en el sentit que hem de crear noves formes de sentir l'entorn. I hem de crear també una atmosfera. Llavors hi ha elements que dificulten, per molt que dius, no seré gelosa, hem de crear algun entorn que permeti que això sigui possible. Per d'alguna manera fem alguna cosa, un poliamor que sigui compromès i transformador tant en l'àmbit personal però també en l'àmbit polític. I deixo aquí. Gràcies. Ya no supe si seguía siendo o no una geisha. Perdón. Tornem al paso. No, yo lo puedo dar como geisha también, me gusta. Era por saber. ¿Aquí o los dos? ¿Verdad? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aprovecho para dar un hola
a la gente que en un futuro nos va a escuchar en Latinoamérica, porque nos los han pedido también por ahí. Entonces, bueno, pues ya hemos escuchado esto con respecto a la atmósfera, al afecto, a las emociones, a los sentimientos. Yo lo que voy a hacer es entretejer un poquito lo que es el asunto teórico con un caso empírico, con un caso práctico y real, para que podamos ver cómo va asociándose la teoría con casos que suceden, ¿no? Para ello utilizaré el concepto de liminalidad, ¿no? Este concepto viene de la antropología de Van Gennep, luego lo toma Turner, bueno, sí. Y entonces, bueno, pensemos en ritos de pasaje, ¿no? Pensemos en antropología, pensemos en esos momentos en donde, por ejemplo, una niña se convierte en mujer, en donde una persona se convierte en un rey, una reina, en el que los niños se vuelven adultos porque les llega a las chicas la regla, etcétera, etcétera, en tribus y demás, ¿no? Las personas son sometidas a un rito de pasaje, ¿no? Son rituales que marcan y que celebran aquellos momentos donde las personas o los grupos de personas transitan de un reconocido estado, ¿ok?, a otro reconocido estado social. Y se compone normalmente pues de 3 fases, así lo definieron. La fase preliminar, que es el estado actual, que pasa por un quiebre, luego la fase liminal o liminar, y luego la fase post-liminal, que es cuando el estado actual es reconocido, el estado futuro, perdón, será reconocido. Entonces, a partir del caso que les voy a presentar, nos centraremos justamente en la parte central, en ese espacio liminal, esa transición o ese movimiento donde se va cruzando de uno a otro lado. El ejemplo con el que vamos a trabajar muestra las tensiones entre la monogamia, que sería el estado reconocible, y el poliamor, que sería el estado a futuro. Hay que tener en cuenta que una situación liminal es una situación particular en donde los límites usuales que aplican para identidades, para responsabilidades, para derechos, esas estructuras son temporalmente removidos, son suspendidos. Esto es muy importante, la suspensión de estos límites se trata de una manifestación antiestructura, antijerarquía, y veremos la relevancia de esta relación dinámica en esos momentos de movilidad, de esos momentos de transición de un estado a otro. Bueno, dicho esto, tenemos un caso. Por razones de confidencialidad, algunos datos pues, han sido alterados y por razones de tiempo tomaremos solamente algunos extractos. Entonces tenemos el caso de Jesús. A mí me gusta mucho este nombre, la gente que me conoce lo sabe. Jesús, como es nuestro amigo y nos metemos en su vida, pues nos da permiso de llamarle Chucho, Chuchito. Entonces, esta es una conversación entre Chuchito, de apellido Pérez, y sus amigos poliamorosos con respecto a su actual situación. Iremos rescatando frases, ¿ok?, de la conversación para poder ver cómo Chuchito transita, flota en ese espacio liminal entre la monogamia y el poliamor. Entonces, cito: me llamo Jesús, soy de Albacete, estoy casado con una mujer increíble y mantenemos una relación monógama. Tenemos 3 hijos. Hace aproximadamente un año empecé a sentirme atraído por otra mujer, también casada y con hijos. Los dos fuimos conscientes de que nuestras relaciones oficiales estaban deterioradas o en camino del deterioro. Nos enamoramos y acabamos manteniendo una relación de infidelidad durante 9 meses. No funcionaba. Nos sentíamos fatal por lo que estábamos haciendo, el engaño, la traición, la culpa. Al final mi mujer acabó enterándose. Hemos pasado 11 meses de infierno. Acá imagínense la cita, y a Chuchito lo habíamos dibujado y todo. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver, evidentemente, bueno, acá dice evidentemente preocupado, no lo ven, pero imaginen que está evidentemente preocupado. Y está hablando desde la monogamia, ¿no? Imaginemos que aquí está una M gigante, monogamia, y está Chuchito sentado encima de él. Y lo vemos en las palabras, lo vemos cuando dice que reconoce que es una relación monógama, cuando le da importancia a la estructura de los hijos, y esta justificación de la infidelidad cuando dice que las relaciones estaban deterioradas o en el camino del deterioro. Es un discurso, evidentemente, pues formado desde una estructura ganadora, como nos documentaba John. En la misma conversación, más adelante, nos dice: el problema estaba en mí. Por más que tuviese claro que estoy enamorado de mi mujer, por más que supiese que quiero estar con ella toda mi vida, no puedo dejar de pensar en la otra persona, en sentir que me faltaba algo, en verla a ella y sentirme vivo, lleno. Soy consciente de que estoy enamorado de ella también. Sentía que seguía traicionando a mi mujer por sentirme enamorado de otra persona. Aquí, justamente aquí se plantea el problema, porque se pudieron dar una serie de diferentes soluciones desde la monogamia. Pudo haber decidido separarse, ir con la amante, quedarse con su esposa, divorciarse, ir a terapia, pero se reconoce no solo enamorado de las dos, sino que hubo una ruptura con el estado anterior al reconocer que las quiere, que quiere estar con las dos y que no ve una solución. Y entramos en esta fase liminal.
A diferencia de lo que sucede en los ritos, hay una persona, un gurú, un sacerdote, que te está diciendo, o un maestro de ceremonias, en el caso, por ejemplo, de los dulces 16 o de los 15 años, que va diciendo el orden de las cosas. Pero cuando uno está en estas situaciones, uno no tiene a ese maestro de ceremonias a nivel de persona, pero uno tiene unas estructuras. Entonces, aquí se plantea el problema. Cito de nuevo, y fue en ese sin vivir cuando empecé a informarme sobre el concepto de poliamor. Empecé a entender cosas, empecé a entenderme a mí mismo, empecé a aceptarme. Entendí, al final, que amar a dos personas es posible. He optado por ser honesto con mi mujer, honesto, y decirle cómo me siento, cuáles son mis sentimientos hacia las dos. Qué mal me he sentido, pero a la vez me he liberado. Por fin he podido sentirme verdaderamente fiel a mí mismo y a mis sentimientos hacia las dos personas. Ella ha entendido que la honestidad es imperativa en nuestra situación y necesaria para mí. Entonces, acá imaginemos que en lugar de que estuviera de este lado izquierdo, se empieza a pasar en una situación entre medio y pareciera que entonces ya no habla desde un discurso de la monogamia, sino que nos está hablando como si fuera desde un discurso ya del poliamor. La situación sigue siendo exactamente la misma. Lo que la hace distinta es el sitio desde donde la vemos. Este punto de inflexión se ha resignificado. Por un lado vemos infidelidad, deterioro, traición, culpa, pero por el otro lado ya vemos un reclamo a la fidelidad de él mismo. Él empieza a hablar de entendimiento y de honestidad imperativa. Seguimos. También se lo he expresado así a mi examante. Y también me he sentido libre de poder decir que la amo a ella a la vez que amo a mi mujer. Que no quiero que mis sentimientos hacia ella estén basados en el engaño, la traición, y que mi amor por ella dependa de lo mal que esté con mi mujer. No es así como quiero sentirme con ella. Realmente también siento un amor sincero por ella. Ahora lo leemos posicionado en otro sitio. Incluso ahora habla de ex amante. A lo largo de las anteriores páginas, él comentaba que era su amante todo el tiempo. Y algo más importante, elimina esa justificación de decir que la relación con su esposa estaba deteriorada y vira hacia que no quiere que el amor por su amante, comillas amantes, hay un concepto bastante polémico, pero bueno, él lo menciona así, que su relación con el amante no quiere que dependa más de que esté mal con su esposa. Obviamente este cambio, esta transición no es sencilla. Está en este momento liminal y ahora veremos una vez más cómo estos límites, cómo estas jerarquías, conflictos están coexistiendo. A continuación les voy a leer una interacción entre Jesús y otra persona. Dice, Chuchito, las cosas no son sencillas. Mi mujer está muerta de miedo con la situación. Me ha pedido que no hable con mi examante. Obviamente, estoy satisfaciendo su necesidad por dolorosa que me resulte. Me duele ver que le causo dolor a mi mujer con todo esto. La respuesta de la persona. Siento que no puedas hablar con tu amante. Y mi opinión es que por contentar a tu mujer estás dañando a la otra y a ti mismo. Soy de la opinión que una ha de seguir sus sentimientos y que si tienes ganas de hablar con ella y de verla, que lo hagas. Y hace unas preguntas que en este caso son claves. ¿Tu dolor es menos importante que el dolor de tu mujer? ¿El dolor de tu amante es menos importante que el dolor de tu mujer? Y finalmente, ¿tu mujer, si te ama, no puede entender tus necesidades? Una vez más vemos en este espacio liminal una resignificación por completo de lo que en un inicio una demanda obvia, cuando él dice, obviamente le hice caso, obviamente dejé de hablarle, bueno, estaba diciendo que era lo normal dentro de un discurso monogamia, lo normal es dejar al amante, lo normal es que esa posición esté mal. Sin embargo, se ve problematizado obviamente, al replantear estas preguntas. Y los comentarios siguen en esta línea. Otra persona le dice, estoy de acuerdo con el comentario anterior. No me parece bien que dejes de relacionarte con tu amante por no hacer daño a tu mujer. Dañas a tu amante y te estás dañando a ti mismo. Esta perspectiva no la podríamos ver si estuviéramos intentándolo desde la monogamia, pero tampoco la podríamos ver claramente si solo estuviéramos parados desde el poliamor. La tensión la tenemos justo aquí, en medio, en el proceso. Leamos los comentarios de uno de sus amigos. Yo pienso que la persona con la que debo polirrelacionarme es conmigo mismo. No debo engañarme, no debo serme infiel, no debo hacerme daño. Tengo que dedicarme mi tiempo, hablarme y lo más importante, escucharme y por tanto amarme. Y le aconsejan, Chuchito, sé tú mismo, no te seas infiel. Vemos obviamente puntos en común entre monogamia y poliamor, el hecho de que te comenten que tú debes de estar bien antes de poder darte a la otra persona, antes de poder ejercer una relación. Lo que pasa es que, bueno, me atrevo a decir que los mitos del amor romántico, como el sacrificio o el darlo todo por la otra persona, superan estas premisas de bienestar. Pero lo que me parece en verdad interesante es el concepto de infidelidad, que si de por sí es problemático, al inicio se trataba de una infidelidad a su mujer.
y a este momento se ha convertido desde la óptica en una infidelidad hacia él mismo. Él contesta: al final no se trata tanto de qué relación tengo con mi mujer o de si podré o no tener una relación de cualquier tipo con mi amante, sino de conocerme a mí mismo y de aceptarme a mí mismo tal y como soy, tal y como siento las cosas. Y sobre todo, no sentirme mal conmigo por lo que siento y hago. No hacer nada que me haga sentir mal conmigo mismo. Esa premisa se está convirtiendo en un auténtico imperativo. Desplaza el foco de atención. Lo que desde un cristal era infidelidad, vemos ahora el discurso sobre sí mismo. Este espacio nos permite ver cómo estas reglas sociales, estos estándares establecidos, estas normas implícitas, son problematizados y puestos a prueba. Le han dado un giro de 180 grados con otras interrogaciones tan válidas como las iniciales. Los pone a conversar. Se empezó con la petición de la esposa cuando le pidió no hablarle a su amante, y él mismo, diciendo que lo hizo, continúa con una petición. Lo único que le he pedido a mi mujer es que me deje ser honesto conmigo mismo y con ella acerca de mis sentimientos, sean cuales sean, y acerca de cómo soy, que me comprendan y acepte mis sentimientos y acepte mi manera de ser. Finalmente les comento el desenlace. Dice: ayer volvimos a hablar, comillas. Conclusión con sus palabras: ir desnudo no es malo, pero en esta sociedad es imposible. Es decir, ella, su esposa, entiende que tenga sentimientos por otra, pero si quiero estar con mi mujer, tengo que tener claro que no puedo ni hablar con mi amante. Puedo amarla en secreto, pero nada fuera de mi mente, y yo he aceptado. Desde la perspectiva de ella, de la esposa, que es una monogamia, que no está en un espacio liminal, hay una institución, una familia, una pareja que debe ser respetada y que alude a las estructuras sociales, alude a una institución también en la que se encuentra. Para ella son fijas, pero para él están flotando. Ahora ya no las ve claramente. Entonces, regresando un poco a la teoría, habíamos hablado del concepto de liminalidad de Turner al decir que estas fases involucran la suspensión temporal de la estructura social. Y hemos visto cómo estas reglas, estas estructuras en realidad están fluctuando. También hemos podido ver no solo el concepto de liminalidad, sino también el de experiencia. Porque no estamos hablando solo de la percepción de un objeto, no percibimos solamente el poliamor, sino que estamos atravesándolo. La relación entre experiencia y liminalidad fue denominada por Paul Stener experiencia liminal. Significa que una vez que las certezas previas son removidas y se entra en un estado delicado, incierto, maleable, algo puede sucederle a uno que altera la esencia misma de su ser. Chuchito, aun cuando haya vuelto una experiencia monógama, definitivamente no volverá de la misma manera. No es una ida y vuelta, no es un viaje circular. Es una espiral que se nutre de nuevas experiencias, cuestionamientos y reflexiones críticas. Después de un proceso liminal, no puede ni podemos más tomar la realidad como algo dado. En esta experiencia liminal, las personas están temporalmente liberadas de las estructuras sociales, solo para regresar revitalizadas a la estructura, nos dice Stener. Cuando las certezas que se toman como dadas son derribadas, nos volvemos más abiertos a la sugestión, influencia social, imitación, imaginación, contagio. Entran en tensión racionalidades de bienestar individual y de bienestar de las otras personas. Todo depende desde el umbral en el que estamos observando. Así, más que polarizar en monogamia y poliamor, vemos el proceso de transición entre estos estados. A nivel más macro, el solo ver las estructuras, estas u otras, ignora la vital contribución que se hace a una sociedad más amplia, porque aquí hemos visto las experiencias formativas que ocurren durante estos momentos liminales de transición. De hecho, Turner los llama más adelante transiciones antiestructura. Durante este pasaje liminal, los pasajeros están directamente expuestos, como lo ha sido aquí nuestro querido Jesús, a la vaga naturaleza de las diferenciaciones sociales, que a veces no es tan vaga, y que constituyen una estructura social. Diferencias de estatus, de género, de rango, familiares, son por un corto pero intenso, muy intenso periodo de tiempo imposibles de diferenciar en una especie de limbo no estructurado. Las situaciones liminales crean condiciones para una confrontación de toda una experiencia, lo que significa ser un ser humano fuera de y más allá de una posición social o estado determinado estructuralmente. Tales momentos, episodios, experiencias liminales o como las deseemos llamar, son experiencias de transformación profundas y tienden a ser altamente afectivas. Conclusión, el ejemplo que hemos visto, bajo los cristales de la monogamia y el poliamor, más el concepto de liminalidad, pueden ayudar con la tarea de clarificar los espacios que hay entre estructuras organizadas de cualquier tipo. Tienen la promesa de ser un concepto que puede ser compartido a través del alcance de varias disciplinas y que puede proporcionar una base en común muy necesitada no solo en las ciencias sociales. Al inicio, había pensado en hacer una cita de campo amor,
me gustaba mucho que se apellidara Campoamor, y me gustaba también el asunto de que todo dependía del cristal con que se mira. Pero el punto no es el cristal con el que se mira, el punto es el proceso en el que uno cambia de un cristal y duda, reflexiona, piensa, se cuestiona en tomar el otro y atreverse a ver también a través de él. Gracias. Bueno, hola a todo el mundo. Yo empiezo aclarando que yo no formo parte del máster por mucho que me hayan presentado así, y lo aclaro más que nada porque se digo una animalada muy grande que no le afecte al máster, que sepáis que yo estoy aquí como activista de las relaciones sexoafectivas alternativas y como activista del poliamor en concreto. Y ya que vengo como activista, pues imagino que tengo que empezaros a explicar mi historia. Y os voy a contar una historia que fue como mi destino y que luego cuando lo explica resulta que todo el mundo te dice, a mí me pasó lo mismo, que es algo que yo no entiendo. Cuando yo tenía 20 años, hace 20, o sea, en la primera mitad de mi vida, yo volví una noche de cenar, voy a cambiar el tono de voz y todo para contaroslo. Yo venía una noche de cenar y en la esquina de mi casa me encontré con un príncipe. No un príncipe de los monárquicos, sino con un príncipe azul. Alto, guapo, inteligente, simpático, maravilloso. Nos miramos, él sacó un zapato del bolsillo y de entre todas las mujeres del mundo, el zapato me encajaba a mí y me convertí en una princesa. Y entonces nos fuimos volando a nuestro palacio. Cerramos la puerta del palacio y nos pusimos a pagar recibos, a levantarnos pronto para ir a trabajar, a preparar la cena y a hacer todas estas cosas que no estaban en absoluto previstas. Tuvimos momentos muy bonitos, tuvimos momentos muy feos y tuvimos una parte intermedia pues cutre y habitual, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Yo ahí me puse a revisar un poco qué estaba pasando, ¿no? ¿Dónde estaba esa parte escrita? Porque yo sabía que lo del príncipe y la princesa sí que lo había leído. Me lo habían contado en los cuentos, lo había visto en las películas, lo había leído en las novelas. Incluso os quería traer una cita de Rayuela, Cortázar, en que habla del amor como ese rayo que te parte. Dice, el agua que te cae cuando sales de un concierto. No, eso me pasó a mí. Pero en los cuentos y en todas las demás historias yo nunca encontraba exactamente lo que pasaba después. Sí que había como una idea de que una vez que consigues ese estado, entras en una burbuja que te cancela, ¿no? Y a partir de ahí no ves, no oyes, no sientes y eres completamente indiferente al resto de las personas o al resto de tu vida. Es decir, que como te has enamorado, todas esas personas fascinantes y conmovedoras que vas a encontrar en tu vida ya no te afectan directamente. Ahí ya no te increpan, porque tú, de alguna forma, estás renunciando a todo lo que te pudiese pasar en aras de eso que es el amor. Y a mí eso ya me pareció un poco más raro, porque una cosa que tiene que ser tan maravillosa, que me pidiese tantas renuncias y tanto dejar de otras cosas que fuesen bonitas, yo ya me empecé a picar. Y entonces es cuando te empiezas a plantear el amor, ¿no? Es un poco lo que hablaba Joan hace un rato. ¿El amor realmente tiene que ser eso necesariamente, o el amor también es una cosa que hemos ido construyendo, o la forma de amor es una cosa que hemos ido construyendo a partir de toda una serie de historias? Si nos fijamos en las parejas y si vamos leyendo pues, un poco en antropología la cuestión de la pareja nace como un contrato, ¿no? Un contrato para controlar la reproducción, para garantizar herencias, para hacer alianzas, para transmitir un linaje, etc. Nosotros le hemos añadido aquí pues toda la poesía del mundo, pero lo que no hemos ido a mirar son los fondos del contrato. Hemos cambiado las formas, pero no los fondos. En estos fondos de este contrato hay tres palabras que a mí me preocupan, ¿no? Una es la exclusividad que va con la posesión, ¿no? Tú, si ese amor es un amor de verdad, tiene que ser un amor exclusivo, porque si no ya no es un amor de verdad. Tú tienes que ser suya y él o ella tiene que ser tuya, porque si no tampoco no es un amor de verdad, es otra cosa. Y es perdurable, es para siempre, porque si no es para siempre, eso tampoco es un amor de verdad. Es decir, puedes tener una pareja fantástica durante 50 años con una persona, pero al 50 años y un día la pareja se rompe y ¡ay! No era amor. Resulta que eso no era amor. Si me pasa la vida en eso, pues no lo era. Reflexionando sobre esto, ¿no? Si estas estructuras aún nos sirven, porque el poliamor
o las relaciones no monógamas consensuadas, etcétera, es una cosa que está mucho en el aire, ¿no? Y que muchas personas nos hemos puesto a pensar y a vivir de esa manera y nos vamos encontrando y resulta que todas estamos haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Yo reflexionaba el otro día sobre los cambios que se están dando en nuestras vidas y en el mundo, si estas estructuras tan rígidas de la exclusividad, la perdurabilidad, la posesión, si aún nos sirven para unas vidas que ya no se entienden con este tipo de rigideces, ¿no? El término de la precariedad afectiva, eso lo podríamos discutir, porque eso no me ha gustado. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hacemos desde, por ejemplo, desde el poliamor o desde otras formas alternativas ante esto, ¿no? Este tipo de contratos que además nos parecen limitados con una serie de cosas que no tienen necesariamente que ver con el amor. La palabra poliamor la estamos utilizando porque es la que se está consensuando un poco. Tampoco es una cosa que tenga unas bases muy claras y unas normas muy estrictas, ¿no? Vamos construyendo. Lo que sí está claro es que son relaciones no monógamas, consensuadas. O sea, no sirve ponerle los cuernos a tu pareja, eso no. Consensuadas. Y a mí me gusta hablar de amores en red. Es la definición que a mí me gusta, ¿no? Entender los amores, pues eso, como una red de personas que se van uniendo en términos amorosos y que van creando una red donde las cosas se comunican y se alimentan entre ellas. ¿Cómo se hace esto del poliamor? Que es la pregunta que todos tenéis en la cabeza, ¿no? Vale, ¿cómo se hace esto del poliamor? Yo para empezar siempre intento desexualizar el poliamor. Porque cuando hablamos de poliamor todo el mundo dice ¡wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! No veas, te pones las botas. Y sí, me pongo las botas. Pero eso es consecuencia de todo lo demás. Ponerme las botas por sí mismo no sé si cambia algo y no sé si vale la pena que esté yo aquí contando, fardando de mis puestas de botas. Hay que desexualizarlo. La propuesta tiene que venir de otro sitio y a partir de ahí que pasen las cosas que pasen. También es cierto que conocemos a mucha gente en nuestros entornos que no por ser poliamorosas tienen más relaciones. Es más bien cómo tú te sitúas delante de las relaciones y luego tú haces el camino que tengas que hacer, ¿no? Yo hago 3 propuestas, 3 frases que os lanzo, ¿no? Sobre cuáles son las bases. Uno es que el amor no se agota. El amor es una energía renovable. Tú das amor y sigues generando amor. Es como un músculo, tú lo vas trabajando y ese músculo va creciendo. Y cuanto más amor recibes, más amor puedes dar. No se acaba. No pasa nada que tu pareja esté dando amor a otra persona. Es que se acaba. Páralo. No, así no se le va a acabar. Si tiene amor, tiene amor. Y tiene amor para dar a toda la gente que sea necesaria y que le quiera dar. Las personas no somos intercambiables y no somos sustituibles. Es decir, que venga otra o que venga otro no quiere decir que me vaya a sustituir a mí, porque me va a sustituir. Si lo pensamos en términos de amistad, nosotros podemos tener muchos amigos y amigas y no se intercambian, cada uno es especial y es único, ¿no? Pues en el amor, entender el amor de esa manera. Las personas no sustituimos las unas a las otras. Y me parece que aquí hay una clave importante. Las personas y las otras relaciones que puedan tener las personas que se relacionan contigo no son competidoras, sino que son complementos, añaden, suman, no te restan, sino que suman. Para empezar, y esto hacíamos una broma aquí entre unos cuantos, cuando tu pareja viene de una cita con otra persona que lo ha cuidado bien y que lo ha tratado bien, viene feliz, con lo que a ti también te aporta felicidad, es mucho mejor verlo llegar así que verlo llegar cabreado. Pues eso parte de ese concepto de que no te quitan, sino que todo aporta. Hay 3 puntos que yo creo que también son importantes desde el lugar del sentimiento, ¿no? De cómo tú te sitúas para poder afrontar una relación así. La honestidad, el cuidado y la empatía. La honestidad, y aquí recojo una frase que ha hecho Hyasu cuando hablaba del poliamor conmigo mismo, ¿no? Con la honestidad hay una cosa importante. Cuando pensamos en honestidad, siempre pensamos en honestidad hacia los demás. Pero es importante ser honesta contigo mismo cuando te metes en una relación de este tipo, al menos a mí me lo parece, ¿no? También conocer cuáles son tus límites y saber dónde tú puedes llegar y saber qué pactos tú puedes hacer y hasta dónde llegas y hasta dónde no, y hasta dónde a partir de ahí es el abismo. Cuando decía el poliamor conmigo mismo, a mí hay una cosa que me preocupa siempre que hablamos de poliamor, y sé que os estoy lanzando muchas ideas, pero bueno, ya recogéis los que resuenen. Cuando hablamos de poliamor siempre me da mucho miedo que sea una excusa para no vincularnos. Es lo que decimos, amar a mucha gente para en realidad no amar a nadie, ¿no?
generar una relación que en realidad va contigo mismo y que lo que haces es ir por el mundo sembrando cadáveres de gente que se relaciona contigo. Si se trata de eso, tampoco vale la pena que estemos aquí, porque eso además ya lo hemos visto y vamos toda la historia viendo esto, ¿no? Entonces la honestidad, el cuidado de las personas que se relacionan contigo y el cuidado de ti misma que te estás relacionando y la empatía, ¿no? Entender los estados en los que están las personas y entender que no todas las relaciones son iguales y que no todos los momentos son iguales y por tanto estar un poco atenta a los procesos que también están siguiendo las personas que están contigo. A partir de ahí, la siguiente cosa que estáis pensando, y aquí parecemos una especie de mediums, es vale, muy guay, sigue siendo guay, pero ¿qué haces con en lo de verdad, la chicha? ¿Qué pasa con los celos? ¿Cómo organizas la agenda? Todas esas cosas. Bueno, como tenemos poco tiempo y yo quiero que habléis vosotras, eso si queréis luego en el bar, son las conversaciones buenas, ¿no? Con una cerveza en plan, oh sí, yo lo intenté, pero me puse fatal. Porque todo eso en realidad se puede trabajar y se puede ir llevando mejor. También si planteas las... Cuando hablabas de dolor en tu caso, que se hablaba del dolor de la mujer, no, ¿vas a atender a este dolor o vas a atender al otro dolor? O sea, que a mí hay una pregunta ahí que me parece importante, que es ¿de dónde viene el dolor? ¿No? Tu mujer está sufriendo, por supuesto está sufriendo, recogemos eso, pero en realidad ¿por qué sufre? Que yo esté hablando con otra persona le puede hacer sufrir, o está sufriendo porque se siente insegura, porque se siente desatendida, porque etcétera, etcétera, ¿no? Ir a buscar un poco de dónde viene el dolor. El tema celos y todo esto, decimos que lo dejamos para el bar y yo cierro con lo que voy yo siempre. Si estamos aquí hablando sobre poliamor y si estamos unas cuantas personas pues viviéndolo, pensándolo, dándole vueltas y tal, es porque creemos que el poliamor es político. Es decir, que no solamente una cosa que pase en mi casa y que pase en la tuya y que pase en la suya, sabiendo que lo personal es político, pero más allá, el poliamor es una nueva manera de entender el mundo y de relacionarnos. Es decir, el poliamor entiende que el amor no restringe, sino que alimenta, crea espacios de relación que no son posesivos y que por lo tanto no instrumentalizan, porque tú posees a los objetos y en el momento en que posees una persona la acabas de convertir en un objeto. Y en tanto que eso rompe la lógica de la dominación. Y cuando digo rompe la lógica de la dominación me refiero que lleva a casa todas esas lógicas de dominación que estamos luchando por romper en otros aspectos, desde el capitalismo salvaje hasta el patriarcado. Es llevarte la guerra a casa y vivirla desde los afectos, que no es fácil, pero que por ahí se puede empezar a construir. Y os paso la palabra si queréis. Quien quiera hacer preguntitas a los ponentes, pues ellos estarán encantados de contestar o decir alguna temática que queramos comentar. Solo mirando al techo. Acabando de procesar las ideas. ¿Alguna idea que queráis? Muy bien. Gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta a la última que ha hablado. Yo personalmente tengo mi padre y mi madre que se han separado y era debido al hecho de que mi padre haya encontrado otra persona. Entonces el concepto de poliamor me parece muy interesante, pero el tercer punto que has nominado antes, de decir una relación es posesiva, el tercer punto era el tiempo, ¿no? Sí. Tiene que durar hasta el final de la vida. La perdurabilidad, sí. Pero el tiempo en este caso, por ejemplo, él no se puede romper en mil trozos. ¿Cómo, hasta dónde podemos llegar teniendo todo ese poliamor sin ofender a otra persona, no dedicándole el tiempo que sería necesario para mantener una relación? No sé, me parece una de las claves, ¿no? Cuando hablamos de poliamor así en círculos privados y así riéndonos un poco, decimos, lo que nosotros hacemos en realidad no son todas esas cosas que la gente piensa, lo que nosotros hacemos es agenda, ponemos una pizarra en la cocina y a partir de ahí hacemos unos cálculos surrealistas para realmente llevar las relaciones con una calidad, dedicando tiempo. Eso también es probablemente la mayor restricción del poliamor, ¿no? ¿A cuánta gente puedes querer? Bueno, pues a tanta gente como yo pueda atender de una forma digna y correcta, ¿no? Cuando hablo de la perdurabilidad, también podemos pensar que las relaciones poliamorosas son cortas por definición. Yo llevo
en la relación que más me ha durado poliamorosa, llevo 11 años con ella. Y es una relación pues como muy estable. Y conozco otras relaciones que son así, que precisamente son estables porque se basan en esta flexibilidad. Y además me da la sensación de que las parejas así, se puede acabar la convivencia, se puede acabar según qué tipos de amor, pero como son parejas que se van construyendo y se van repensando constantemente, se acaba consiguiendo que se transformen en otras cosas. ¿Sabes? Esas rupturas tan grandes, desde un poliamor bien trabajado, son difíciles de pensar, porque, bueno, pues si ya no queremos convivir o si ya no estamos en este punto, bueno, pues tú te vas a vivir aquí, yo me vengo a vivir aquí, pero aquí sigue habiendo un vínculo que hemos estado construyendo, ¿no? Que no tiene por qué ser un rompimiento estos dramático de te has ido con otra, pues o ella o yo. No, si podemos estar todas un poco vinculadas. También iba a comentar, ahorita lo de las agendas, también hay otro chiste con respecto a eso, que es que para ser poliamoroso hay que estar en el paro, sin hacer mucho tiempo. Pero no, eso no iba a decir que también no hay que confundir cantidad con calidad, ¿no? También eso también me parece importante. Con agenda sí, con post-its, con ver a quién no he visto sí la semana y tal, pero también es importante que no porque yo te vea una vez a la semana o 3 veces a la semana, te voy a dar ese momento de calidad. Igual a ti, porque tú vives, yo qué sé, en Sitges, y te voy a ver solamente una vez cada 15 días o cada mes o un fin de semana al mes porque así sucede por los hijos o por cualquier cosa, eso no significa que sea menos o más el concepto de amor, ¿no? O sea, yo creo que tampoco hay que decir, bueno, pues como esta la ves solamente cada un fin de semana al mes, pero claro, como vives con la otra, quieres más a la otra que a mí, ¿no? Yo también haría esta diferencia. Hola, gracias a los 3 ponentes. Simplemente, a ver si me podíais aclarar o profundizar un poco sobre esta noción de la fidelidad a sí mismo, que ha citado la segunda persona y también la tercer ponente. No sé si de alguna manera presupone... A mí, ciertamente, me parece un poco peligrosa en la medida en que se supone que uno mismo, hasta cierto punto, es transparente consigo mismo, o sabe lo que quiere, o sabe realmente cómo lo quiere. Esta fidelidad al sí mismo, no sé, creo que debería ponerse un poco en entredicho. Ese sí mismo, de hecho, actualmente en este postestructuralismo, postsujeto y todo, ¿qué entendemos por ese sí mismo? Fidelidad con respecto a que a la conciencia o al subconsciente que no conoces. Ese sí mismo me parece muy problemático. Y luego, o sea, de igual manera que me ha parecido que se ha glorificado o dado como demasiado salvífico esta idea de la fidelidad a sí mismo, con todo lo problemático que conlleva, me parece que se ha demonizado un poco la idea del sacrificio también, como, no sé, como algo que implica cualquier gesto en contra de la propia fidelidad y en favor del otro es un sacrificio, y entonces se relaciona con el sacrificio en mayúsculas, romántico, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esta reflexión sobre el sí mismo y sobre el sacrificio por otra parte, no sé, parece que se antepone una cierta identidad naivmente comprendida en detrimento de una alteridad que sería en principio la base de una relación, es decir, el otro. Sí, vale. Bueno, yo no he comentado, pero o sea, yo pienso que cuando la metáfora de ser como fiel a sí mismo, ¿no? Sí, que se... Claro, creo que refleja la idea de decir como enfrentarte, no es como esa idea de yo me veo a mí mismo, ¿no? Me analizo, yo creo que no es la intención, ¿no? De esa, lo que tú comentabas, ¿no? Esa autotransparencia de uno mismo, claro, o sea, saber lo que queremos y saber quiénes somos es como, ¿no? Yo creo que es más como esa idea de enfrentarte a los problemas que son importantes para ti, ¿no? O sea, como que no esconderte, bueno, creo que esa es la metáfora que estaban usando un poquito, ¿no? Porque si no, claro, si no caerías en esta idea que tú comentabas de yo me ajeno a mí mismo, me observo, me soy fiel, y es esa idea que comentabas, ¿no? Yo creo que la intención era más en ese sentido, ¿no? De comprometerme a accionar las cosas, a enfrentarme a ellas. No creo que fuera tanto así esta idea de yo, ese yo autoevidente y auto claro que me veo, ¿no?
Me imagino que era eso. Sí. Yo recojo lo que dices del sacrificio. Yo te propongo cambiar la palabra sacrificio por esfuerzo. No sé si sacrificio tiene que seguir estando ahí, pero sí que es cierto que cuando hablamos de estas cosas la gente me dice, ya vale, pero esto no es fácil. No, por supuesto que no es fácil. Y no pasa nada que las cosas cuesten un esfuerzo, al contrario, me parece que está bien que las cosas cuesten un esfuerzo, ¿no? Creo que estamos en un mundo en que el esfuerzo está como muy mal visto, ¿no? Si las cosas no son fáciles, huyamos. No, pueden ser cosas complicadas, pueden ser cosas que lleven un esfuerzo y precisamente que esté bien que necesiten ese esfuerzo. No sé si tanto sacrificio, me cuesta un poco más la palabra, pero sí que me gusta el apunte, ¿no? Sí, y yo iba a apuntar algo más con respecto a eso también. Bueno, sí, uno que hay que ver como un poco el contexto. La conversación de las que estamos hablando era una conversación larga de varios días, de hecho me parece que fue meses en los que estuvieron como con este asunto de conversaciones. De hecho, justo hace rato que Brigitte decía sobre que hay que preguntarse qué pasa, de dónde viene el dolor, en algún momento de la conversación sí que alguien le pregunta, bueno, ¿y ella estaría dispuesta a revisarse, a ver, a trabajar un poco, ¿no? Tal vez ahí hubiera potencial. Pero hablando sobre lo que es el sacrificio, sí, a mí también esta palabra de sacrificio no me gusta. Yo también de pronto me gusta más que esfuerzo tal, pienso en negociación. Pienso que la palabra sacrificio, el problema, como la palabra celos o como muchas otras, está muy contaminada, ¿no? Ya está muy llena de demasiadas cosas. Cuando oye uno sacrificio y luego lo juntas con la palabra madre, bueno, ya no les digo yo el imaginario que uno tiene, ¿no? Pero también en pareja suele, ¿no? O sea, si tú oyes sacrificio y pareja, ¿no? De pronto el lenguaje performa, ¿no? El lenguaje hace cosas y el que uno parta de la base de sacrificio me parece que también es mucho de la perspectiva, ¿no? Claro que se hacen sacrificios, ¿no? Esfuerzos, pero me parece que parte de una negociación es una manera distinta de enfrentarse. No es que no suceda, es que sucede parándote desde un punto distinto. Bueno, claro que en algún momento tienen que ceder. O sea, claro que en algún momento vas a renunciar a unas cosas, a no sé qué, pero vas a estar dispuesto a trabajar, a negociar y a llegar a un acuerdo. No a sacrificarte, no a una idea judeocristiana de yo me clavo aquí en la cruz, no la idea de la mujer sola ahí sacrificándose, ¿no? Como que la palabra me parece ahí, es peligroso. De hecho, réplica muy brevemente, ¿el amor en su excepcionalidad no implica espacios innegociables? Bueno, claro, o sea, puede ser. O sea, claro, o sea, te estás refiriendo de que en el tema afectivo hay algún elemento, ¿no? Que igual no es ni verbalizable, ¿no? O sea, que está pasando ahí y que está fuera de nuestra forma de hacerlo. Es como, es cierto, ¿no? O sea, que hay elementos, ¿no? Que igual hay un elemento estético y ético de una relación, ¿no? O sea, por eso te gusta a alguien, ¿no? O sea, hay algo que tú pones de un esfuerzo estético de que esto no está en la negociación. O sea, por ejemplo, no negocias me gustas o no me gustas, ¿no? Ese elemento es negociar. En ese sentido, claro, es verdad, pues en el amor hay un elemento que no entra en la negociación, ¿no? Hay un elemento que es como que partes y luego hay otras cosas que sí negocias, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento que es esta cuestión estética y dices, ostras, pues quiero casarme contigo, eso está negociado. Entonces dices, ¿cómo? Pues mira, quedamos a las 7, a las 8. Sí. A mí me parece que no sé si el amor cuenta con estos espacios innegociables, pero los amores necesitan ser negociados, seguro. Por si no ya entramos en esa cosa esencial de no, el amor es eso. Y si no es eso, bueno, y si no es eso. Y si lo que me está pasando a mí es otra cosa, pero yo también la estoy viviendo así, ¿no? Hola, gracias también por las exposiciones muy bonitas. Quería interesantes también. Y no, de todas maneras me sigue dando vuelta también porque a mí también me chirrió que comentaba del fiel a mí mismo y este tipo de cosas. Y bueno, más allá de lo que también él comentaba, en este tipo de discusiones a mí siempre como lo que me incomoda un poco es como que siempre terminamos hablando mucho de opciones personales, ¿no? De bueno, qué sé yo, lo que pasó, cómo lo hago, cómo llevo la agenda, que son cosas que yo creo que se tienen que discutir y todo, y con una cerveza son mucho más peliagudas. Sin embargo, claro, tomando un poco todas las exposiciones conjunto, sí se podría decir que enfatizando también en que hay una cosa, digamos, ambiental, contextual, unas relaciones de poder
que permiten ciertas cosas y no otras, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, que el ejemplo sea chuchu y no Jesús, hay que pensarlo, ¿no? Por un lado. O que ese dolor de esa mujer, ¿no? Ese dolor que tiene que ver pues, con un imaginario que va más allá de lo que Chuchu no quiere hacerle daño a Chuchu. Digo yo no lo conozco, ¿no? Yo no lo conozco. No, pero quiero decir que claro, y yo no hablaba del ambiente, ¿no? Del ambiente que determinaba una visión de la geisha u otra, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, bueno, este tipo de movimiento, tal como las disidencias sexuales, no tendría que salir un poco más a la calle o criticar más las estructuras y pensar menos en las opciones personales. Sí, pues yo estoy totalmente contigo, por eso siempre acabo diciendo, basta de, sí, seguimos haciendo todas estas cosas, pero hay que llevarlo a casa, ¿no? Pero sabemos que tiene la dificultad, pues, de todas estas disidencias, ¿no? De que, como es personal y como es una cosa que haces tú, parece primero que no tenga todo el valor que tiene que tener y luego da como cosa, ¿no? Yo siempre digo que las últimas personas que quedamos dentro del armario somos los poliamorosos, porque todo el mundo ya está haciendo manifestaciones, menos nosotras estamos ahí como escondidas y como con miedo, dicen no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que el pasar esto de lo que tú estás haciendo un poco con tu vida, cómo puedes, a la opción política, cuesta ver el salto y estamos ahí, yo creo que estamos ahí. Hola, pues muchas gracias. Ok. Muchas gracias por las presentaciones. Yo también tengo una problematización y que es cuando precisamente el asunto aterriza todo en el sujeto, en el yo, en las opciones personales y en la anteposición de mis necesidades con respecto a la del otro, la de los otros, ¿no? Ese asunto de ser fiel a ti mismo se puede ver también como una permanente anteposición de mis necesidades de individuo que han cambiado, que están en un espacio liminal, a las necesidades del otro que está todavía en un espacio preliminar y que probablemente ahí se quede. Y entonces, este asunto de cuando recae todo en el sujeto, porque también el rollo del poliamor o el poliamor tiene una ética relacionada, tiene una sexualidad implicada, y esto evidentemente también tiene un impacto político. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una serie de relaciones poliamorosas pues generan una serie de nuevas, por ejemplo, nuevas organizaciones de familias, etcétera, etcétera? Es decir, no es nada más una cuestión del individuo, es una cuestión que tiene un impacto social inmediato, ¿no? Gestiones que esto tiene que ver, incluso podríamos decir hasta legislativas. Entonces creo que esa es una dimensión que se pierde un poco cuando lo vemos desde el punto de vista de los sujetos. Sí, igual también la brevedad del texto, los extractos, bueno, era para evidenciar una cosa, ¿no? Pero, o sea, el asunto más polémico. A lo largo del texto, de todas las conversaciones, también Chuchito habla mucho de su preocupación por Chuchito Junior y Chuchito Junior. Habla mucho de la preocupación de sus hijos, es un constante que habla de las estructuras. También pensé en traer este ejemplo, pero ya no sabía como por dónde. Y era como muy evidente, porque claro, él de repente hace esta reivindicación, ¿no? Porque sí, él es sí mismo, etcétera, y de pronto dice, hay un momento que seguramente está marcado, pero bueno, hay un momento en el que dice que no se puede imaginar qué sería su vida como, o sea, qué pasaría con su vida si ya no fuera la misma. No se puede imaginar qué pasa con sus hijos, con la casa, y problematiza obviamente más allá de esto, ¿no? Como también hay problematizaciones ahora que mencionas el ámbito jurídico. Bueno, ¿qué pasa con las actas de nacimiento, no? Eso es algo que ya sucede. Hay gente que vive en una misma casa, que si tienen un hijo, si los tres los llaman mamá, mommy, a la otra como, quién es el biológico, esas cosas, claro que pasan, y es gente que lo está haciendo, que comparto esto con Brigitte, es gente que a nivel político ya está haciendo cosas, ¿no? A mí, al principio, bueno, yo cuando empecé con este tema, tú decías poliamor y decían, ¿poli qué? ¿Y qué? Y lo primero era, ya, sí, los árabes, no, muchas mujeres, no. Y a mí siempre me gustaba hablar de la invisibilidad de estas, del poliamor, ¿no? O sea, es que es eso, están invisibles, ¿no? Como calladitos, ¿no? Pues ya los de toda la revolución, 60, 70, 80, sí, los derechos y los homosexuales y la bandera. No se sepan, también hay bandera del poliamor, o sea, y también hay símbolo. Lo que pasa es que
Luego en las manifestaciones, de pronto en algunas sí que hay, ¿eh? En el Parade me parece que de junio sí que hubo. Pero sí, a mí también me parece que hay una invisibilidad, que también hay que explorar este asunto, obviamente, porque hay gente que ya está empezando a hacer cosas, y ahora, bueno, es un tema que está relativamente de moda, tal vez no en el ambiente, es decir, yo no veo un increchendo de gente que activamente sea poliamorosa, pero sí veo un montón de revistas en los kioscos sobre salve su matrimonio, hágase poliamoroso, no lo piense más, una alguien a su familia. Y cuando tú abres la revista te plantean cómo montarte un trío, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos, ¿no? Cuando yo veo esto en los foros digo, mira, ya, que hablen, o sea, que por lo menos esto empiece a salir, ¿no? De repente también hubo por ahí colgado en un Facebook que la doctora no sé quién de la universidad de no sé qué, por supuesto, Washington, DC, whatever, en inglés, había dado permiso, bueno, no decía así, pero decía que ella aceptaba que no era una enfermedad y que en efecto esto podía suceder. Y yo dije, hostia, gracias, o sea, no, pensé que estaba enferma. O sea, cuando uno no va en linfoma, nada de, bueno, vas mal, ¿no? Entonces, que hablen, ¿no? Porque esto se va haciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco van habiendo estas pequeñas cosas. Bueno, el ahora estar aquí, ¿no? Hace 5 años, yo fui con una charla con un toque de poliamor a una universidad que tenía, a una universidad que no voy a decir, porque además ni es acá, y me aceptaron la ponencia, fui, etcétera, etcétera, y cuando iba a presentar, en la puerta me dijo, mira, nos encantó tu ponencia, pero mira, no la presentes, te damos tu constancia, muchas gracias, etcétera, el hospedaje, pero mira, es que somos, bueno, una asociación de sacerdotes cristianos, es que somos de esto, y mira, no sé si vaya a caer acá bien, pero nos encantó, de hecho, por eso te aceptamos, gracias. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta ese ejemplo y ahora a ver que estamos aquí haciendo este tipo de cosas y que todo va bien, ¿no? También quisiera comentar, por ejemplo, anuncié este asunto en el Facebook, ¿no? Eso también, como lo que decía Brigitte, me imaginas luego, uy, poliamor, sexo. Lo primero que comentaron, puse el anuncio y alguien, en un foro cualquiera, puso, sexy. Y yo así, bueno, sexy, le puse, ¿no? Y tuve que contestar, ¿no? O sea, sí, sexy, pero justamente se trata de no solamente simplificar, bla, bla. Ya es algo, la persona que dijo sexy acabó disculpándose y dijo, bueno, sí, yo también quise decir que lo político y los sentimientos y las emociones. A lo mejor se le acabaron las teclas, no, solo tenía 4. Entonces, bueno, me parece que por lo menos ya van haciéndose cosas, ¿no? Yo quiero pensar que, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marisela y sí, no... se llama Marisela, la chica, ¿no? De la voz sexy al fondo. Entonces, claro, sí que estoy de acuerdo que hay que empezar, y me parece que hay cosas que se están moviendo lentas, invisibles poco a poco, ¿no? Y bueno, así, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sería ya la última? ¿Alguien se quiere animar? ¿O ya si quieres decir una última cosa para acabar? Sí, yo quiero decir una última cosa, que como el debate nos queda corto, habíamos hecho la propuesta de verdad ir a tomarnos algo después de acá. Muchos nos conocemos y otros no, así que perfecto. Habían dicho que si hicieron montaditos aquí al lado, no sé si estoy haciendo publicidad. pero bueno, que nada, que ahora nos vemos allá afuera y que los que gusten, pues vamos a hacer algo para seguir ampliando la conexión, y que gracias por venir. Gracias a todos ustedes por venir. Bueno, no te preocupes, pero estuvo bien, la gente se iba imaginando, ¿no? Sí, no, bueno, siempre, y con estos temas siempre va así la línea. Sí, yo fui la que me acosé a las 11 de la noche un día. No, es que yo dije no me siento bien de acoso, y entonces me sentí claro, se va a salir. Sí, ¿qué tal? ¿Sí? Todos flipados, bueno, yo flipaba, no me acuerdo, pero no, bueno, gracias, Miguel, los planes, pero una amiga de Asteo, sí, se dan unas cosas, sí, ya quedamos con calma, ya con los fotos. Muchas gracias por haber venido. Hola, yo estoy Perdón, a mí me faltan dos cosas que no he liado. Soy director de aquí, hola.
hay para mí una palabra que falta en todo este discurso. Uno, fluir. Me falta lo de fluir. Porque al final lo que define y lo que identifica el tipo de relación tal y cual, al final va fluyendo. Es como lo del hijo. El hijo no es un hecho preconcebido tal y cual, sino en un momento dado llega un momento de no sé qué en el que yo creo que se solidifica la relación o no, o el punto de relación tal y cual. Me falta lo de fluir. Siempre en la vida lo va viviendo. Y no he oído el verbo. Y después el otro tema, que también era para otro discurso, era la sostenibilidad. Es decir, en un momento en que la convivencia, otra palabra que faltaba, la convivencia a partir de aquí yo creo que interfiere, entre comillas, porque a veces la propia convivencia en sí. No? Podríem ja tenir un debat. Llavors, m'agradaria començar aquest debat, o treballar aquest debat, amb un tema, no? Com un exemple, perquè no sigui tan enfarragós o tan complexa, i que és el tema de les geixes. Llavors, el que m'interessa veure, no? És com senten les geixes, no? Què passa amb les geixes. Tothom més o menys té una imatge de què és una geisha, no? És aquest personatge així en japonès, no? Que té una certa forma de vestir, de parlar, que té coses de música, en cert moment està connectat amb el tema de prostitució, hi ha una connexió amb el tema de prostitució de les geishas, no? I a més es considera com molt representatiu del Japó. Molt bé, he fet aquesta figura, no? La raó per fer-la és un tema d'expiació d'una cosa adolescent, perquè sempre havia volgut ser geisha, d'adolescent. Però, com que canto molt malament i tinc molt mala oïda, vaig dir, mira, millor ens dediquem a una altra cosa, no? Tampoc sé si parlo massa bé, perquè la gent diu que no vocalitzo, però llavors les geishas són una gent molt reservada, no parla gaire, i clar, com ho fem per entendre com senten les geishas, els sentiments de les geishas. El 1997 va haver-hi un senyor que es diu Arthur Golden, que va fer un llibre que es diu Memòries d'una geisha, que després es va crear una pel·lícula, que potser haureu vist, aquesta pel·lícula, que llavors ell personifica una geisha. És una novel·la autobiogràfica, l'autor diu que es basa en fets històrics i a més va parlar amb una geisha i va explicar aquesta vida d'una geisha. Llavors la història és d'una nena que es deia Chiyo, que als 9 anys és venuda pels seus pares, que són pescadors, el seu pare és pescador, el seu mare estava morint, que gestiona, i la ment és més o menys lògica tot arreu. Des d'aquesta perspectiva, pensem que entenem les emocions de l'altra gent. Com que cosa semblant, senten alguna cosa, hi ha una lògica, i jo sóc capaç d'entendre l'altra gent. O sigui, el Golden ens ofereix una història en què ella entén a la geisha. Però clar, bàsicament no entenem res, no passa res, no? Però el problema és, a partir de no entendre res, llavors agafem i creem una història, una valoració moral i a més actuem en funció de com jo m'imagino que els altres senten. Si fixem en temes polítics, hi ha una espècie de justificació moral meva, una superioritat moral, que és racisme a vegades com políticament correcte, de pobra gent que malcasta, pobres geishas, jo actuo i els salvo, perquè pobres, jo entenc que els està passant, perquè sento, i llavors puc actuar. Podríem dir que és una visió imperialista i etnocentrista de les emocions. Molt bé. Hi ha un altre llibre que es diu que publica la Mineko Iwasaki, que és el llibre de les memòries de la geisha que Arthur Golden va estar entrevistant. Llavors va haver el llibre del Golden basat en les entrevistes d'aquesta geisha, llavors la geisha primer el denuncia per trencament de no va fer anònima, i a més diu que tot el que diu el Golden està equivocat, està malament. Llavors ella publica la seva biografia. Què explica la Mineko a la seva autobiografia? La història canvia. Al final no hem pogut aconseguir arreglar el monitor, ara ho intentarem, a veure mentrestant. Però bueno, m'han comentat que podran fer la conferència i espero que surti bé.
Doncs res, recordar-vos que, bueno, gràcies per venir. Ja tenim el programa de setembre de les activitats que tindrem aquí al fòrum, així que quan vulgueu les podeu agafar sobre la taula o allà al panell. I sense més preàmbuls, continuarem dient que avui tenim la taula rodona, que està formada per l'equip de màster d'investigació i intervenció psicosocial de la UAB, que està format per la Chiazo Enciso Domínguez, el Joan Pujol i la Brigitte Vasallo. I farà una reflexió crítica sobre les relacions humanes i les emocions. Després farà una conferència d'una horeta, una cosa així, després farem com una espècie de taula rodona amb tots vosaltres, qui vulgui participar, doncs encantats. Us passo la paraula. Molt bé, des d'aquí, no? Així? Aló? Sí? Vale. Molt bé. Gràcies per estar aquí i gràcies per la vostra paciència, per estar en aquest temps. Hi havia unes imatges que volia anar fent, però intentarem explicar-les o imaginar-les. Llavors, el que volia parlar una mica era sobre el tema d'afectes i política. Llavors, normalment, afectes i política sembla una cosa una mica estranya, perquè els afectes sembla que siguin una cosa personal, no? Que està dintre, i la política és una cosa que està fora. I, a més, passa que els efectes que són com irracionals és el que sents, i la política està relacionada amb la raó i està com separada i independent, no? Llavors tenim aquesta separació entre el que seria afectes i política. Si fixem una miqueta, veiem que els afectes és una que es fa servir. Un anunci treballa sobre els nostres afectes constantment. Òbviament podríem veure que hi ha uns efectes que són públics, estructurada. Aquesta història, no, parteix d'una visió com cartesiana de les emocions. Tenim una nena, la Chio, aquesta nena que té un trauma. Tots tenim uns traumes, no? Algo que ens ha passat, algo que sentim. Després tenim una màscara, que és la geisha, no? La Sayuri, una màscara que igual ho està amagant, no? Aquesta que està amagat és aquesta part mental. Tenim aquesta part emocional, una cosa que ens apareix, no? Que és incontrolable, i després una part mental que més o menys ens va guiant, no? Llavors tenim aquesta imatge cartesiana del que siguin les emocions. Vale. Llavors nosaltres, no? La nostra ment gestiona. Per exemple, amb els gelos tu els controles, els gestiones, no? Però la control i la gestió és com mental i tens aquesta força emocional que apareix, no? Si fixem en els llocs comuns que fem servir, diuen pensa el que realment vols en una relació. Aquesta és fantàstica, no? Jo més dic que avui mai, no? Em queda una relació que és una cosa més complexa, sí, com pots saber, no? Però és algo. Posa una balança el bo i el dolent, no? O sigui, mira i llavors decideix què és el que has de fer. O enfronta't i pren consciència dels teus sentiments. Hi ha uns sentiments incontrolats i tu llavors dius, ostres, vale, ara paro i tal, no? Vale, molt bé. Llavors, aquest model, curiosament, funciona. No? Funciona perquè la nostra teoria és cartesiana. No? La teoria dels guanyadors, no? Que és aquesta teoria cartesiana, és la que estem vivint. Com estem vivint, es funciona i a més és divertida. En certs moments és complicat, però bastant divertit. Ens passem de tenir aquests drames emocionals molt interessants. Vale. Llavors tenim aquesta teoria que es converteix en realitat. Vale. Ok. Quin és el problema amb aquesta teoria? Vale. Tenim un cos que sent i les coses de tothom són més o menys semblants. I tenim una ment, no? Són pobres i la ven en una casa de geixes. Al transformar-se en geisha, la Chiro, aquesta nena, amb aquest trauma, es converteix en Sayuri. Hi ha la Chiro i la Sayuri. Llavors, aquesta geisha, no? Tu has d'agafar i fer servir els homes, no? Per aconseguir posició. No? Podríem dir que la perspectiva, les geixes eren molt cabrones, no? Les cabrones geixes, no? Que intenten allà manipular els homes per aconseguir una certa posició. Per aconseguir respecte dins de la casa de geixes, que es diuen Okiya. Vale. I llavors, en aquesta història, la història del Golden, no? La geisha treballa molt fort, no? S'enamora d'un senyor i gràcies al seu treball gràcies al seu treball i al seu esforç aconsegueix sortir-se de vida geisha i al final anar a viure als Estats Units. Molt bé, tenim en aquesta història una societat patriarcal, no? Al Japó amb valors tradicionals. La geisha és una mena de mercaderia, no? Que intenta ja anar sobrevisquent i el tema, les relacions afectives és algo important. Ell s'ha relacionat amb homes, no?
ha de negociar amb ells, però s'ha de mantenir distància respecte emocionalment. No? Llavors aquí la història de la geisha és una geisha, no? que les emocions estan com contenides. No? La història que està dient, hi ha una geisha que a través de manipular se separa els seus sentiments i va fent. No? Molt bé. D'alguna manera a la novel·la diu que la geisha té una màscara, podríem dir tothom tenim una màscara, que no mostra que hi ha per sota els sentiments. Molt bé, aquí tinc una imatge que et posava salvem les geixes, després d'aquesta història començava a dir, hòstia, salvem les geixes pobrissones, no? Les avenen, estan utilitzades, etc. No? Vale, anem a veure aquesta història, com està